Bueno, les planteaba si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario a propósito de la primera parte sobre la estructura de los programas de estudio y su relación con las definiciones curriculares que se dan en las en las bases curriculares. Vamos a pasar entonces a la segunda parte que, como les había anticipado, tiene que ver con algunos instrumentos, un par de instrumentos de análisis de objetivos de aprendizaje y que los vamos a utilizar a modo de aproximación a la, podríamos decir, a la lógica de elaboración de objetivos en términos generales. Estas herramientas o instrumentos que vamos a usar son los que llamamos modelos para el análisis de los objetivos de aprendizaje de ciencias naturales. Como modelos, por supuesto, son, podríamos decir, simplificaciones, herramientas útiles que nos pueden eventualmente ayudar a entender mejor de qué manera definir y analizar un objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, no se trata de, podríamos decir, prescripciones. No son modelos descriptivos, pero no son modelos prescriptivos. No nos dicen cómo debe ser. Nos sirven para reconocer la estructura, para reconocer sus componentes. No nos dicen que necesariamente los objetivos de aprendizaje deban incorporar todo lo que aquí se señala, todo lo que estos modelos indican. Sin embargo, como son modelos descriptivos, sí, por supuesto, nos dan una guía, una orientación respecto de qué forma o de qué manera podríamos elaborar objetivos de aprendizaje. Vamos a distinguir uno que llamamos modelo formal de otro que llamamos el modelo semántico. Los vamos a utilizar ambos para analizar objetivos de aprendizaje. El modelo formal lo que hace es poner el foco o poner énfasis, podríamos decir, en los elementos estructurales de un objetivo de aprendizaje. ¿Qué elementos están contenidos dentro del objetivo de aprendizaje, dentro de su estructura? Y de qué manera se van relacionando esos elementos. Entonces, este modelo formal señala que, en primer lugar, y más, digamos, en el nivel exterior de este diagrama, algo que parece abarcar a todo el resto o contener a todo el resto es una habilidad clave. Y en general, un objetivo de aprendizaje parte con un componente, con un elemento que es una habilidad clave que el estudiante va a demostrar o va a desarrollar. Luego encontramos en algunas ocasiones otros elementos que hacen referencia a lo que llamamos condiciones sociales, es decir, bajo qué condiciones de relación con otras personas se va a llevar a cabo o se va a desarrollar esa habilidad clave. Otro elemento que también está presente o que puede estar presente es el objeto de aprendizaje. Una cosa es la habilidad central o la habilidad clave que enmarca el aprendizaje, que da hasta cierto punto define su alcance y su complejidad cognitiva. Otra cosa es respecto de qué se desarrolla esa habilidad. Y eso es lo que llamamos un objeto de aprendizaje. Aquí vamos a encontrar probablemente muchos conceptos y también algunos procedimientos a realizar. Y finalmente, otro elemento estructural que puede estar presente son lo que llamamos condiciones materiales. Eventualmente, un objetivo de aprendizaje puede señalar con qué condiciones o con qué recursos se puede llevar a cabo el aprendizaje esperado. Entonces, desde un punto de vista formal o estructural, buscaríamos encontrar estos 4 elementos en un objetivo de aprendizaje. Vamos a ver luego que al menos 2 de ellos son indispensables, mientras que los otros 2 van a aparecer o pueden no aparecer, y en general eso no va a implicar un problema para el objetivo de aprendizaje. El otro modelo que vamos a utilizar es el modelo que llamamos semántico, y básicamente porque pone el énfasis o pone foco en el significado de lo que el objetivo de aprendizaje declara. Y dentro de los posibles significados que el objetivo de aprendizaje declara, encontramos o distinguimos estos 3 tipos. El contenido
conceptual, es decir, los conceptos o las teorías o los conocimientos que el estudiante se espera aprenda, pero también encontramos un contenido procedimental que es distinto al anterior porque aquí lo que incorporamos son aquellos procedimientos que se espera que el estudiante aprenda, incluyendo también las habilidades que va a desarrollar o que tiene que demostrar. Y por supuesto, una componente que es el contenido actitudinal, es decir, cuáles son las actitudes que el estudiante se espera desarrolle o demuestre a lo largo del proceso de aprendizaje en torno a un objetivo de aprendizaje. Estos tres contenidos son contenidos de distinta naturaleza. En el caso conceptual, por supuesto, hacemos referencia a conceptos. En el caso procedimental, hacemos referencia a procedimientos y habilidades. En el caso actitudinal, por supuesto, a valores, actitudes o creencias. Entonces, haciendo uso de estos dos instrumentos, vamos a hacer el ejercicio de mirar o de analizar algunos objetivos de aprendizaje. Vale la pena, de todos modos, hacer algunas precisiones en torno a los distintos componentes de cada uno de estos modelos, aunque algunos de ellos ya los he señalado, ¿cierto? En términos de habilidades clave, habilidades cognitivas o habilidades científicas. Cognitivas generales, por ejemplo, analizar, por ejemplo, describir. Habilidades científicas que son más, podríamos decir, más cercanas a los procedimientos científicos o a la práctica científica, a pesar de que, por supuesto, en ciencia también se analiza y se describe de manera general y se hace uso de esas habilidades cognitivas. Hay algunas habilidades científicas que son más específicas, como por ejemplo la habilidad para formular preguntas o para diseñar un procedimiento de investigación o para elaborar conclusiones, por ejemplo. En cuanto a las condiciones sociales, aquí el foco del análisis está puesto en los dos actores educativos fundamentales, ¿cierto? El rol del estudiante, si acaso es individualmente o colaborativamente, que tiene que demostrar el aprendizaje, y el rol del profesor en términos de su directividad o del nivel de autonomía con el cual desarrollan los estudiantes el aprendizaje. Entre los objetos de aprendizaje, por supuesto, vamos a encontrar especialmente conceptos y vamos a encontrar especialmente procedimientos. Y como les señalaba antes también, en términos de condiciones materiales, eventualmente se podrían mencionar herramientas, recursos que pueden ser funcionales, digamos, como instrumentos de medición, por ejemplo, que pueden estar presentes en la investigación o la indagación científica. Como les había señalado antes, cuando hacemos uso del modelo de análisis formal, para estar en presencia de un objetivo de aprendizaje, como mínimo, necesariamente tenemos que ser capaces de identificar una habilidad clave y un objeto de aprendizaje. Si no están presentes o la habilidad clave o el objeto de aprendizaje, por supuesto, entonces estamos ante un objetivo que no está bien formulado. En cambio, las condiciones sociales o las condiciones materiales son dispensables, se pueden descartar en el sentido de que no es necesario declararlas. Y en términos de los tipos de contenido que uno encuentra según el modelo semántico, ya veíamos que en el contenido conceptual fundamentalmente vamos a encontrar conceptos, pero también, por ejemplo, hechos o fenómenos. En el contenido procedimental, por supuesto, especialmente procedimientos o procesos que los estudiantes tienen que aprender o demostrar, pero también estrategias, habilidades cognitivas, habilidades motrices, algunas destrezas que puedan demostrar. En general, se trata de acciones que los estudiantes van a aprender a desarrollar. Y en ese sentido, tienen una naturaleza muy diferente del contenido conceptual. Lo mismo que el contenido actitudinal, porque aquí lo que importa son los valores o las creencias o las actitudes que los estudiantes logran demostrar en términos personales y en términos de convivencia social. Así es que estos tres tipos de contenido responden a tipos de saberes distintos. Uno es algo que
que se aprende y se puede etiquetar con esta expresión, un saber qué, un saber algo. Mientras que el contenido procedimental es más bien un saber cómo hacer algo. Y por último, el actitudinal se refiere a una forma de ser, una forma de vivir, y por lo tanto es un saber ser, especialmente un saber convivir. Pasemos de inmediato entonces a un ejemplo. ¿Cómo se vería un ejercicio de análisis de un objetivo de aprendizaje haciendo uso del modelo formal? Fíjense en este objetivo de aprendizaje. Esto proviene de tercero básico, es un objetivo de aprendizaje de habilidades científicas, no es un objetivo de aprendizaje de eje temático. Y lo que dice es comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias, utilizando diagramas, material concreto, modelos, informes sencillos, presentaciones, TIC, entre otros. Lo que yo he hecho entonces es marcar con color, aprovechando ¿cierto? el diagrama, los elementos de este objetivo de aprendizaje que me parece están asociados con los distintos componentes estructurales o formales de acuerdo a este modelo. Así entonces, la habilidad clave en este objetivo de aprendizaje en realidad son dos que están declaradas: comunicar y comparar. Pero, por supuesto, no basta con decir la habilidad clave. Para tener un objetivo de aprendizaje necesitamos por lo menos un objeto de aprendizaje. Necesitamos saber qué es lo que se comunica, qué es lo que se compara. Y entonces allí vamos a identificar, por ejemplo, en este caso, las ideas, las observaciones, las mediciones y las experiencias. Es decir, lo que se comunica y lo que se compara son sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias. Por lo tanto, el objeto de aprendizaje son estos elementos que están señalados aquí con color anaranjado. Es aquello que está cubierto o es abordado a través de las habilidades. Ahora, eso que ocurre, la comunicación de las ideas o la comparación de las ideas, no ocurre de manera aislada, sino que ocurre especialmente, según este objetivo de aprendizaje, con otros. En ese sentido, aquí hay un elemento muy sutil que hace referencia a lo que llamamos condiciones sociales del objetivo de aprendizaje. Es decir, este aprendizaje es un aprendizaje que especialmente contempla la interacción, la relación con los pares, probablemente, o con el profesor o la profesora. Y por eso aquí esta partícula con otros está descrita, está pintada con color azul. Pero adicionalmente, el objetivo de aprendizaje de tercero básico dice que haga todo esto de comunicar y comparar con otros sus ideas, observaciones, mediciones y experiencias mediante el uso de algunos recursos bastante específicos, porque mencionan diagramas, material concreto, etc. Por lo tanto, nos está diciendo el objetivo de aprendizaje que hay algunas condiciones materiales, o podríamos decir recursos didácticos o recursos materiales, que deben servir para el logro o para el desarrollo de este aprendizaje. Y por eso aquí esta parte del objetivo de aprendizaje está marcada con color verde. ¿Se entiende el ejercicio de análisis? Sí, profe. Sí, gracias. Entonces podemos hacer algo semejante ahora, pero ya no lo vamos a ver desde el punto de vista formal, sino que desde el punto de vista semántico. Es decir, vamos a usar el otro modelo para analizar el mismo objetivo de aprendizaje. Como esto es un ejemplo, entonces aquí vemos qué es lo que podemos identificar como los distintos tipos de contenido de manera inmediata. Mantuve los colores que habíamos hecho del análisis anterior y ahora tratamos de identificar dónde colocar, dónde podríamos reconocer distintos tipos de contenido asociados a este objetivo de aprendizaje. Como se trata de un objetivo de aprendizaje de habilidades científicas, entonces en general no vamos a encontrar contenido de tipo conceptual. Este tipo de objetivo de aprendizaje en general no incorpora elementos como conceptos o como hechos que los estudiantes deban aprender. Por eso entonces en este recuadro vemos que el contenido conceptual está vacío. Es decir,
no hay contenido conceptual asociado a este objetivo de aprendizaje. No se espera que los estudiantes aprendan ningún modelo, perdón, ningún concepto o ningún hecho a partir de este objetivo de aprendizaje. En cambio, como se trata de un objetivo de habilidad, un objetivo de aprendizaje de habilidad, entonces sí está muy cargado de elementos que podemos decir son contenidos procedimentales. Por supuesto, el comunicar y el comparar son habilidades generales, pero como tales suponen que los estudiantes aprendan a desarrollar alguna forma de hacer, aprendan saber cómo comunicar, saber cómo comparar. Y en ese sentido se trata de contenido procedimental, es decir, el comunicar y el comparar son parte de lo que el estudiante tiene que aprender a hacer, y tiene que ser capaz de demostrar. Y por lo tanto, en este caso, estamos ante un contenido procedimental. Pero podemos mirar que no es lo único, porque ocurre que de manera implícita, en la formulación de este objetivo de aprendizaje, hay otros procedimientos u otros procesos que los estudiantes van a tener que desarrollar para que puedan lograr este objetivo. Por ejemplo, tienen que comparar sus observaciones. Pero resulta que para poder comparar sus observaciones, entonces necesariamente los estudiantes tienen que observar. Y en ese sentido, aquí también hay un contenido procedimental implícito. Pero adicionalmente, vemos que los estudiantes tienen que hacer uso, tienen que utilizar ellos diagramas o modelos o informes. Y en ese sentido, este componente o este elemento del objetivo de aprendizaje también incorpora, también implícitamente supone el desarrollo de algunos procedimientos por parte de los estudiantes. Tienen que aprender cómo o saber cómo usar diagramas, saber cómo hacer informes, saber cómo presentar mediante alguna plataforma o algún software, por ejemplo. Y por lo tanto, aquí tenemos otros contenidos procedimentales que también están de alguna manera descritos en el objetivo de aprendizaje. Usar diagramas, usar material concreto, usar modelos, usar informes sencillos, usar presentaciones, etc. La clave aquí está, en este caso, en el verbo, en la acción de usar estos recursos. Y por último, podríamos también considerar como contenido actitudinal, aunque por supuesto este es como un ejercicio de análisis que se basa en un modelo, es también una interpretación. Entonces, podemos nosotros discrepar en algunos de estos juicios que yo estoy haciendo. Por ejemplo, acá yo sugiero que cuando el objetivo de aprendizaje explícitamente dice que los estudiantes tienen que comunicar y comparar con otros sus ideas, etc., supongo que hay un contenido actitudinal asociado a ese elemento. Es decir, se espera que los estudiantes también aprendan a trabajar con otros, a relacionarse con otros en el desarrollo de estas experiencias. Y ahí es donde veo que hay un contenido actitudinal también presente, que en este caso está asociado a la habilidad o a la capacidad del estudiante para colaborar, o a la disposición del estudiante para colaborar en el desarrollo de su aprendizaje y de sus compañeros. ¿Algún comentario, pregunta? Profe, hay algo que no me queda bien claro. Si los modelos, o sea, podemos ocupar uno de los dos modelos o se ocupan los dos, son para diferenciar solamente. Claro, yo diría que las dos son herramientas independientes, son instrumentos que podemos utilizar por separado o podemos utilizarlos juntos. Y en general yo les sugiero que los utilicen por lo menos en los ejercicios que vamos a hacer nosotros, para que ustedes mismos vayan chequeando, vayan verificando sus propias elaboraciones, sus propios ejercicios de elaboración de objetivos de aprendizaje. Cuando hagan el ejercicio de escribir una meta de aprendizaje, entonces busquen en esa meta, por ejemplo, haciendo uso del modelo formal, busquen la habilidad clave, busquen las condiciones sociales, busquen el objeto de aprendizaje, busquen los recursos o las condiciones materiales de implementación.
si encuentran algunos de esos elementos, lo importante y lo fundamental es que estén por lo menos la habilidad clave y por lo menos el objeto de aprendizaje, que sean capaces de distinguir esos dos elementos. Si están esos dos elementos, entonces están elaborando un objetivo de aprendizaje más o menos completo o más o menos coherente. Si es que fallan en alguno de esos elementos, entonces tienen que pensar en si lo revisan o no lo revisan, si lo modifican o no lo modifican. En ese sentido, el instrumento les va a servir. Y eventualmente, cuando, por ejemplo, ocurre que definimos una meta específica de clase, luego nosotros tenemos que pensar en de qué manera vamos a lograr que el estudiante aprenda o logre ese objetivo de aprendizaje o esa meta. Y para pensar en cómo lo hace, cómo lo logra, entonces tenemos que pensar en las actividades, tenemos que pensar en la organización de la secuencia de actividades, etc. Y uno de los criterios a considerar cuando decidimos las actividades que los estudiantes van a realizar es justamente cuáles son los contenidos centrales que a mí me interesa que el estudiante demuestre, que el estudiante logre. Y lamentablemente ocurre que muchas veces cuando pensamos en contenido, solamente nos concentramos en el contenido conceptual. Entonces muchas veces vamos a ver luego otro ejemplo, pero desarrollamos una clase centrada en los conceptos que se quieren enseñar. Y nos olvidamos del contenido procedimental y del contenido actitudinal. Entonces allí puede ser muy útil este otro modelo donde podemos explicitar cuáles serían todos los contenidos procedimentales que el estudiante tendría que demostrar en torno a una clase o en torno a una unidad, de manera que me asegure que al momento de hacer actividades con ellos, los estudiantes, por ejemplo, en este caso, tengan la posibilidad de comunicar, tengan la posibilidad de comparar, de observar, de medir, etcétera, etcétera. En ese sentido, este segundo modelo también puede ser muy útil, a lo mejor para un momento distinto de la planificación. Y en ese sentido yo diría que son dos modelos que son complementarios e independientes. Espero que eso les sirva como guía para la duda que tenía Catalina, parece, ¿ya? O Valeria, no estoy seguro. Bueno, un segundo ejemplo que les quiero presentar es mucho más sencillo que el anterior y corresponde a un objetivo de aprendizaje de eje. En este caso se trata del eje de Ciencias Físicas y Químicas de primero básico. El objetivo de aprendizaje dice explorar y describir diferentes tipos de materiales en diferentes objetos, clasificándolos según sus propiedades e identificando su uso en la vida cotidiana. Bueno, vemos nuevamente que en términos de estructura, en términos de forma, el objetivo de aprendizaje comienza con dos habilidades clave, explorar y describir. Esas dos habilidades clave enmarcan o engloban todo el resto del objetivo de aprendizaje. ¿Y qué es lo que se explora y qué es lo que se describe? Bueno, diferentes tipos de materiales en diferentes objetos, clasificándolos, etc. Y eso que se describe o que se explora es lo que identificamos como el objeto de aprendizaje. ¿A qué se refieren las habilidades claves? Se refieren al objeto de aprendizaje. ¿Qué es lo explorado? ¿Qué es lo descrito? No encontramos, sin embargo, en esta redacción ningún elemento que haga mención a las condiciones sociales. Esto se hace con compañeros, se hace de manera individual, se hace con la guía del profesor, o se hace de manera autónoma. No hay ninguna mención al respecto en este objetivo de aprendizaje. Por eso no hay ningún elemento azul en esta redacción. Y tampoco vemos que se mencione el uso de ciertos recursos didácticos o condiciones materiales concretas. Y por lo tanto tampoco aparecen elementos que podamos marcar de color verde. Por lo tanto, se trata de un objetivo de aprendizaje que incluye habilidades claves y un objeto de aprendizaje. Y está relativamente bien formulado. En general, esto, digamos, es un criterio distinto a lo que estamos por ahora mencionando, pero me parece que en general es más conveniente, llegado al momento de redactar objetivos de aprendizaje, que nos concentremos en una única habilidad clave. Eso va a evitar o va a facilitar más bien que la implementación de la enseñanza sea más focalizada y más clara y más coherente.
Aquí, como estamos frente a un objetivo de aprendizaje curricular, como se trata de un objetivo de aprendizaje amplio que va a ser desarrollado a lo largo de todo el primero básico, entonces me imagino yo que por esa razón se incorporan más habilidades claves en la redacción, haciéndolo un poco más complejo, digamos. Si analizamos el mismo objetivo de aprendizaje desde el punto de vista ahora semántico, vemos cuál es el contenido conceptual, y aquí sí tenemos contenido conceptual, porque los estudiantes tienen que clasificar según propiedades de los objetos, especialmente en términos de flexibilidad, en términos de impermeabilidad, por ejemplo, algunas otras propiedades que podamos incorporar nosotros, y por lo tanto habría que contemplar el desarrollo de esos conceptos y el aprendizaje de esos conceptos. Y adicionalmente hay un contenido procedimental porque están las habilidades generales como la exploración, la descripción, pero también dice que los estudiantes tienen que clasificar los diferentes objetos y tienen que identificar sus usos en la vida cotidiana. Por lo tanto, esa clasificación de los objetos y los usos, identificar los usos de los objetos, son también contenido procedimental. Comentario, pregunta. Vamos a pasar a un último ejemplo, me parece. Ah, no, perdón, quería pasar ahora a un par de ejercicios. Pero quiero dejarles planteados estos ejercicios para que ustedes los puedan trabajar, y yo les voy a colocar, junto a las diapositivas, les voy a colocar mi propuesta de solución para que los puedan comparar, ¿ya? Para que puedan revisar si el ejercicio que ustedes hacen eh, es coherente con lo que les estoy tratando de describir en relación con estos dos modelos. Este primer ejercicio toma un objetivo de aprendizaje de sexto básico, un objetivo de aprendizaje de habilidades, que es un objetivo de aprendizaje muy amplio, muy complejo, incorpora muchos elementos distintos y por lo tanto también puede ser un poco más difícil de analizar. Pero por supuesto podemos hacer uso del modelo para tratar de comprender mejor cuál es su estructura y cuáles son sus distintos componentes, tanto formales como semánticos. Un segundo ejercicio tomado de segundo básico del eje Ciencias Físicas y Químicas, por lo tanto es un objetivo de aprendizaje que va a incorporar especialmente conocimiento o contenido conceptual, entre otros contenido procedimental también. Y un tercer ejercicio de cuarto básico del eje de Ciencias Físicas y Químicas que apunta a que los estudiantes demuestren por medio de la investigación unas ciertas propiedades de la masa. Nuevamente entonces aquí hacemos el ejercicio de identificar primero cuáles son los componentes formales, los elementos estructurales del objetivo de aprendizaje. Ustedes pueden buscar la forma más sencilla de hacerlo, a lo mejor marcándolo o subrayándolo, destacándolo, lo que sea que se les ocurra más sencillo, más fácil para hacer el ejercicio. Y lo mismo luego en cuanto a la tabla para identificar los distintos contenidos presentes en este objetivo de aprendizaje. ¿Alguna pregunta o comentario sobre estos tres ejercicios? ¿Les parece que estarían en condiciones de abordar estos ejercicios, de realizar el ejercicio de análisis? Bueno, finalmente espero que puedan aplicar esos criterios para el análisis de objetivos de aprendizaje, también como criterios para la construcción de objetivos de aprendizaje. Pero, por supuesto, en nuestro caso, no se trata de objetivos de aprendizaje curriculares que tengan un alcance de un nivel completo, sino de metas más específicas o de objetivos más específicos que en general tienen como horizonte, como máxima extensión, la duración de una clase o tal vez de una unidad didáctica.
Y en ese sentido, entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo, vamos a mirar este ejemplo y vamos a también a contemplar esto como un ejercicio para que lo puedan realizar con el contraste después de una pauta a modo de retroalimentación. ¿Qué es lo que ocurre cuando planificamos nuestras clases? Ocurre que en general vamos a estar abordando únicamente un objetivo de aprendizaje curricular. En este ejemplo, lo que vemos es una tabla que puede ser perfectamente bien el inicio de una planificación de clases o de una programación de clases. Y en particular vemos que estamos abordando una unidad didáctica que incorpora, en este caso, 3 objetivos de aprendizaje de primero básico. Están descritos tal como están señalados en las bases curriculares. Hay un objetivo de aprendizaje de eje o eje temático, el número 11, que corresponde al eje de Tierra y Universo, porque tiene que ver con el ciclo diario, con las diferencias entre el día y la noche, etc. Pero también hay un objetivo de aprendizaje de habilidades, que también está señalado en las bases curriculares para esta unidad didáctica, que está identificado con el símbolo, con la sigla OAHC, un objetivo de aprendizaje de habilidad, en este caso el C, que quiere decir seguir las instrucciones para utilizar los materiales e instrumentos de forma segura. Y adicionalmente hay otro objetivo de aprendizaje para la misma unidad que es de otra naturaleza porque es un objetivo de aprendizaje de actitudes, en particular el objetivo A, que dice demostrar curiosidad e interés por conocer objetos y eventos que conforman el entorno natural. Entonces, nuestra unidad en este caso, a modo de ejemplo, está enfocada en el propósito de lograr estos 3 objetivos de aprendizaje. Y lo que nosotros hacemos para desarrollar este objetivo de aprendizaje, por supuesto, es implementar una serie de situaciones didácticas en una secuencia más o menos coherente que se despliegan en un periodo de tiempo determinado, y ese periodo de tiempo en general está definido por una planificación previa. Los programas de estudio describen o señalan, orientan en torno a un tiempo más o menos estimado para el desarrollo de cada unidad didáctica. En este caso, estos 3 objetivos se proponen para desarrollarse en 6 horas pedagógicas y por lo tanto en 3 clases. Entonces, nuestro desafío como docentes consiste en ser capaces de plasmar de manera coherente y de manera integral, a un nivel más específico, los aprendizajes que los estudiantes tienen que lograr para dar cuenta de este conjunto de objetivos de aprendizaje. Y así yo he colocado a modo de ejemplo en la primera clase 2 objetivos específicos o 2 metas específicas de clase. Y van a quedar disponibles, van a quedar abiertas otras 2 propuestas, otras 2 todavía metas de aprendizaje para 2 clases, que les voy a pedir que ustedes lo aborden. En el primer caso, el ejemplo, yo he usado el registrar el cambio de orientación de la sombra de un objeto estático en relación con el movimiento aparente del Sol, utilizando materiales en forma segura de acuerdo con las instrucciones del profesor. Y otra meta específica de la clase, para la misma clase, que es plantear preguntas a partir del fenómeno observado. Bueno, aquí tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, analizar el objetivo de aprendizaje para identificar si se trata o no de un objetivo de aprendizaje bien formulado. Como mínimo deberíamos tener una habilidad clave y un objeto de aprendizaje. Luego, si encontramos esos elementos, entonces estamos en condiciones de analizar un segundo aspecto que tiene que ver con la coherencia de la definición curricular. Porque todo lo que nosotros hagamos en las clases, por supuesto, tiene que estar referido a lo que se pide que logren los estudiantes en los objetivos de aprendizaje. En primera aproximación, ¿alguien tiene algún juicio sobre estas dos metas específicas de clase? ¿Les parecen
coherentes con lo que se señala en los objetivos de aprendizaje? ¿O les parece que están bien formulados estas metas específicas de clase? Les voy a pedir entonces que hagan ese ejercicio, que en primer lugar reconozcan si se tratan de metas específicas de clase correctamente formuladas, en el sentido de que son objetivos de aprendizaje propiamente según el modelo los modelos que utilizamos antes, y por otra parte que analicemos su nivel de coherencia. Registrar el campo de orientación de la sombra de un objeto es coherente con lo que se pide que los estudiantes hagan en este conjunto de OA. Entre otras cosas, aquí dice describir y registrar el ciclo diario, por ejemplo. Por lo tanto, vemos que este registrar está cubierto por este registrar de acá. Es decir, estoy pidiéndole al estudiante que logren o que desarrollen algo que sí está declarado en el OA. Y el cambio de orientación de la sombra del objeto en relación al movimiento aparente del Sol, bueno, sin duda, se trata de un elemento que está vinculado, este cambio de orientación de la sombra en relación con el movimiento del Sol, tiene que ver con el ciclo diario, fundamentalmente. Y también con la observación del Sol. Así es que estos dos elementos, el ciclo diario y la observación del Sol, están vinculados con eso que se declara en la meta específica. Utilizando materiales de forma segura, de acuerdo con las instrucciones del profesor. En este caso vemos que este componente, el uso de materiales de forma segura, de acuerdo con las instrucciones del profesor, tiene que ver con estos dos elementos que están en el objetivo de aprendizaje de habilidad. Así es que hay coherencia, ¿se fijan? ¿Faltarán elementos? Es posible, porque todavía nos quedan otras dos clases más. ¿Hay elementos adicionales en estas metas específicas que no estén presentes en este conjunto de OA? Yo diría que efectivamente hay por lo menos un elemento que deberíamos descartar y que deberíamos reconsiderar, porque este planteamiento de preguntas es por supuesto una habilidad a desarrollar, es algo que los estudiantes tienen que aprender, sin embargo eso no está declarado en ninguno de los objetivos de aprendizaje de esta secuencia de clases o de esta unidad. Así que aquí hay un problema de coherencia. No hay relación entre esta meta específica y los objetivos de aprendizaje de la unidad. Luego lo que esperaríamos es que al completar la tabla, todos los elementos señalados entre estos tres objetivos de aprendizaje estén presentes en el conjunto de las tres clases, organizadas de la forma que a nosotros nos parezca más coherente y más claro posible. ¿Alguna pregunta o comentario? No, profe. Bien, gracias Valeria, me parece. Bueno, con eso entonces vamos a ir finalizando esta sesión. Les voy a dejar, por lo tanto, las pautas para que ustedes puedan revisar el trabajo o el ejercicio que puedan hacer en torno a los dos. ¿Menos de? Un minuto. Menos de un minuto. Gracias. Voy a, bueno, nuevamente interrumpir entonces la conexión. Me vuelvo a conectar simplemente para dar por terminada la sesión y eventualmente para comentar cualquier duda que surja.